Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4.122, 4.144, 4.160, 4.161, 4.173, 4.182, 4.207, 4.246, 4.295 y 4.324. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado de vista conjunta las causas roles ya anunciadas en que todos los actores vienen a impugnar la preceptiva contenida en el artículo primero, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutivas y en los casos en que ello ocurre también la preceptiva contenida en el artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, precepto este último que mandata al sentenciador penal a no considerar para determinar el quantum de la pena a aplicar en los delitos de dicho articulado lo dispuesto a su turno en los artículos 65 a 69 del catálogo punitivo. Todos los actores señalan que la preceptiva impugnada de ser aplicada en cada una de las gestiones pendientes producirán resultados contrarios a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena bajo el marco abstracto establecido en cada caso por el legislador para luego también denegar la eventual concesión de penas sustitutivas genera desigualdad ante la ley, se torna en una discriminación arbitraria, afectándose el derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose lo anterior medidas de carácter desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia, para configurar finalmente una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, por lo que instan porque sean acogidas las presentaciones deducidas en los términos ya indicados. Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en cada una de las gestiones pendientes, el Ministerio Público se hace parte de las causas roles 4.207 y 4.182, instando por el rechazo de las deducciones de inaplicabilidad ya presentadas en razón de las materias de la imputación de cada una de estas gestiones pendientes, dado que se aplicará, aduce el persecutor penal público en su integridad, lo dispuesto en el inciso final del artículo primero de la Ley 18.216, dado que las penalidades excederían en cada uno de los casos el marco de los 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. A su turno, las causas roles 4.173, 4.161, 4.160, 4.147 y 4.122, el persecutor penal público solicita que esta magistratura se pronuncie conforme a derecho en cuanto a las inaplicabilidades deducidas respecto del artículo primero, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutivas e insta por el rechazo de las acciones en cuanto a la impugnación al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas. Las características de cada una de las gestiones pendientes son las que se pasan a narrar a continuación. La primera, causa rol 4122, es un requerimiento deducido por doña Marjorie Palma Jara. Se sustancia la gestión pendiente ante el Juzgado de Garantía de La Serena, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el próximo día 26 de abril. La acusación del Ministerio Público lo ha sido en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego. La segunda, causa rol 4147, requerimiento de don Atalicio Cortés Montenegro. Esta se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, encontrándose suspendida la fijación de la audiencia de juicio oral de estilo. La acusación del Ministerio Público en su contra lo ha sido por los delitos de posesión, porte y tenencia de arma de fuego, así como posesión, porte y tenencia de municiones. La tercera, causa rol 4160, es un requerimiento de inaplicabilidad presentado ante esta magistratura por don Juan Contreras Molina. Se sustancia la gestión pendiente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Los Andes, dictándose veredicto condenatorio el pasado 26 de diciembre de 2017 por el delito de porte ilegal de arma de fuego. A esta fecha se encuentra suspendida la audiencia de determinación de penas contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal. En cuarto lugar, la causa rol 4161 es un requerimiento presentado por Ricardo Bravo Mesa. Se sustancia la gestión pendiente ante el Juzgado de Garantía de Coronel, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 19 de abril. El Ministerio Público ha deducido acusación en su contra por delito de porte ilegal de piezas, artefactos y dispositivos de arma de fuego artesanal, requiriendo la aplicación a su respecto de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. La quinta causa corresponde al rol 4173, accionada por don Juan Gutiérrez Fuentes. Se sustancia esta ante el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, dictándose sentencia condenatoria, encontrándose pendiente la eventual presentación de recursos a dicho respecto.
se ha dictado por la Judicatura Oral en lo Penal condena por tenencia ilegal de arma de fuego, así como tenencia o porte ilegal de municiones, condenándolo en definitiva a las penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente. La sexta causa corresponde al rol 4182, presentada por don Luis Rubio Elgueta. Se sustancia la gestión pendiente de esta acción de inaplicabilidad ante el Juzgado de Garantía de la ciudad de Viña del Mar, encontrándose en etapa de investigación. El actor ha sido reformalizado el pasado 28 de febrero por los ilícitos de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. La séptima causa corresponde al rol 4207, presentado por doña Paola Tolosa Quirós. Esta se sustancia ante el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose la indagatoria vigente en que ha sido formalizada por robo en lugar habitado previsto y sancionado en el artículo 440 del Código Penal, así como el delito de tenencia ilegal de municiones de que trata el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. La octava causa corresponde al rol 4246, presentada por don Jaime Moreno Zúñiga. También se sustancia esta hasta el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral o procedimiento abreviado para mayo próximo. La acusación del Ministerio Público presentada en su contra lo es por los delitos de amenazas simples y porte ilegal de arma de fuego y municiones. La novena causa en tabla corresponde al rol 4295, presentada por Rolando Igutinovich Montiel. Esta se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que conoce del recurso de nulidad y apelación en subsidio presentado respecto de la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en que ha sido condenado el actor por delito de tenencia ilegal de arma de fuego a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Finalmente, la última causa en tabla en esta vista conjunta corresponde al rol 4324, presentado por don Matías Valdés Saavedra. Se sustancia la gestión pendiente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de San Felipe, encontrándose agendada audiencia de juicio oral para el próximo 30 de abril para conocer de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por delito de robo en lugar no habitado en carácter de frustrado, así como tenencia y porte ilegal de cartuchos de que trata el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. En primer lugar, entonces, por la Defensoría Penal Pública en las causas roles 4122, 4160, 4161, 4295 y 4324, tiene la palabra doña Francisca Heresi. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública ha deducido estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas ya indicadas en la relación, respecto de nuestros defendidos, quienes en los procesos que se sustancian en su contra, entendemos que dichas normas son inconstitucionales por cuanto vulneran las garantías constitucionales de dignidad, de igualdad ante la ley y de debido proceso. Entendemos que el principio de proporcionalidad que informa el debido proceso no se condice con estas normas impugnadas en cuanto a la determinación de la pena justa que debe expresar el juez de fondo si es que condena a mis representados por estos hechos. Es del caso señalar que todos mis representados gozan de irreprochable conducta anterior, salvo en la última causa, en que el requirente tiene dos condenas previas que no se encuentran prescritas, pero que son de baja entidad, lo cual, dados los ilícitos por los cuales se encuentra acusado y las penas probables que arriesga, podrían hacerlo acreedor de la pena sustitutiva de reclusión parcial domiciliaria nocturna. Entendemos, por tanto, que la decisión de esta magistratura en torno a la inaplicabilidad del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 es plenamente atinente en relación con este requirente, puesto que cumple con los requisitos formales para obtener esta pena sustitutiva en particular. Ese es el caso especial que me quiero referir, toda vez que el resto de mis representados, como señalé, goza de irreprochable conducta anterior y por lo tanto también pueden acceder a penas sustitutivas, ya sea de remisión condicional o de libertad vigilada en su caso, dependiendo de los delitos por los cuales se encuentran acusados y en los eventos de condena por los cuales aspira que sea la sentencia el Ministerio Público. Es cuanto puedo señalar. Muy bien. Enseguida, por el requirente en la causa rol 4147, tiene la palabra don Nicolás Puelles.
Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con autorización suya vengo a alegar la presente causa por mi representado Natalicio Cortés Montenegro, solicitando por medio de este acto se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798. Lo anterior por afectar los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad consagrados en la Constitución Política de la República, según los argumentos indicados en el requerimiento, los cuales por razones de tiempo solicito se tengan reproducidos íntegramente mis alegaciones sobre el particular, concentrando la discusión de esta vista en los siguientes puntos. Primero, en lo que respecta al inciso segundo del artículo primero, para este caso en concreto de la ley 18.216, tal como se expuso en el requerimiento, la norma en comento afecta gravemente los principios de no discriminación, de igualdad ante la ley y de proporcionalidad consagrados en los artículos primero, 19, numeral 2, numeral 3 de la Constitución y además de los artículos 2.1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La razón de que el precepto legal impugnado infrinja estas disposiciones recae principalmente en que los tipos penales por los cuales ha sido acusado mi representado buscan proteger el bien jurídico correspondiente al orden público y dichas figuras están estructuradas como delitos de peligro abstracto. Vale decir, solo basta con la peligrosidad de la conducta para que éstas sean sancionables. Asimismo, su señoría excelentísima, nuestra Constitución no reconoce expresamente la reinserción social del sentenciado, como una finalidad de la pena. Pero sin perjuicio de esto, ella se encuentra incorporada en nuestro ordenamiento jurídico constitucional mediante la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del artículo 5º, inciso segundo de nuestra Constitución. Así las cosas, podemos establecer que la finalidad del precepto legal impugnado no es idónea en un sistema como el nuestro, que como se dijo, consagra la reinserción social del penado como la función primordial de la pena. Es así que nos encontramos con una colisión entre la ponderación del proceso de aplicación de la pena, donde se supone que el juez puede actuar con justicia y racionalidad, versus una rigidez legal que lo limita para tal efecto. Ahora bien, en lo que respecta su excelentísima magistratura, al inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798, acá se establece una regla de adición material de sanciones y un sistema especial de determinación de penas que desplaza lo establecido entre el artículo 65 y 69 del Código Penal, lo que impide que el condenado pueda optar a una sustitución de pena privativa de libertad, por lo que la finalidad que buscan estos dos preceptos legales que se impugnan por medio de este acto es uno solo, dado que ambos se engarzan, y esto es evitar que las personas que sean condenadas por los delitos previstos en el artículo 9 de la Ley sobre Control de Armas puedan cumplir la pena en libertad y otorgarle así a la pena asignada a esta figura una función primordialmente de prevención general negativa. Para finalizar mi alegato y en síntesis, excelentísima magistratura constitucional, no acoger el requerimiento de esta parte permitiría que nuestra norma hipotética fundamental avale que en el caso de que se dicte una sentencia condenatoria en la gestión pendiente exista un trato arbitrario y desigualitario contra un chileno que paga sus impuestos, padre de familia y microempresario generador de empleo, transgrediendo gravemente los principios ya enumerados. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el requirente en la causa ROL 4173, tiene la palabra don Israel Albert Garrido. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece el abogado Israel Albert Garrido, quien viene a alegar el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798 en favor del condenado don Juan Manuel Gutiérrez Fuentes, solicitando a este excelentísimo tribunal la inobservancia de dichos preceptos en el caso concreto causa ROL 253, año 2017, seguida ante el quinto juzgado de juicio oral de Santiago, en atención a los siguientes argumentos. En primer lugar, y como primer elemento, debemos entender que a partir del valor fundamental de la dignidad humana se sustentan una serie de principios que vienen a limitar el jus puniendi. Así las cosas, en relación a estos principios, tenemos
el de principio de racionalización y el de justicia, recogidos por nuestra Carta Magna en el artículo 19, número 3 y 2 respectivamente, los cuales con la aplicación de la normativa en comento se ven seriamente vulnerados. A mayor abundamiento, estamos también en presencia de otro principio de mucha importancia, el principio de humanidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la inobservancia de todos estos principios y la aplicación de la privación de libertad, esta resulta de manera estrictamente necesaria en los casos en los cuales la gravedad de los hechos lo amerite. Bajo esta lógica podemos entender que la regla general es la libertad del individuo. Así las cosas, tenemos también que entender que la aplicación de la privación de libertad debe establecerse de forma restrictiva por no ser esta la regla general. Por otro lado, y en atención a las penas sustitutivas, también debemos entender que esta en sí no es un beneficio propiamente tal, por tanto persigue los mismos fines que una pena privativa de libertad. En base a esto, también tenemos que entender que la pena sustitutiva no es bajo ningún punto de vista sinónimo de impunidad para el condenado, don Juan Manuel Gutiérrez Fuentes, y tiene este carácter de pena, opera con bastante intensidad, y ejemplo de aquello, por ejemplo, es el régimen de libertad vigilada intensiva. Así las cosas, la disposición respecto de las cuales este letrado busca su inobservancia por ser abiertamente inconstitucionales, adolecen de una desproporción respecto de otros condenados que han cometido delitos de mayor gravedad, entendiendo que la severidad de la pena debe relacionarse exclusivamente con la gravedad del delito y su quantum, situación que en el caso de Marras no ha sido observado por la Judicatura de primera instancia. En definitiva, excelentísimo tribunal, la rigidez de la normativa es inidónea para una efectiva reinserción social del condenado, toda vez que históricamente se ha establecido y a través de las estadísticas que la privación de libertad bajo ningún punto de vista es sinónimo de rehabilitación o reinserción del condenado. Por tanto, en base a esto y haciendo el ejercicio hipotético de suprimir el artículo número 1 de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo, de la ley 17.798, podemos llegar a la conclusión que mi representado, don Juan Manuel Gutiérrez Fuentes, obtendría sin lugar a dudas la obtención de la libertad vigilada como alternativa al cumplimiento de la pena de forma efectiva, toda vez que reúne bajo esta lógica todos los requisitos que el legislador ha establecido para aquello. Muchas gracias. Gracias a usted. Se les solicita a los abogados que acaban de alegar que tomen asiento atrás para que los colegas puedan alegar. Muy bien, enseguida por el requirente en la causa rol 4246 tiene la palabra doña Karen Hein Molina, por 5 minutos también. Adelante. Con su venia, su señoría excelentísima, alego ante este excelentísimo tribunal solicitando sea acogido el requerimiento presentado por esta parte y en definitiva se decrete inaplicable la disposición contenida en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 en el caso concreto que afecta a mi representado por infringir las garantías constitucionales que brevemente se señalarán más adelante y que han sido en extenso indicadas en el requerimiento escrito.
Sus señorías excelentísimas, me parece pertinente indicar antecedentes generales relevantes respecto de mi representado en particular y del caso en concreto. ¿En qué sentido? Yo represento a don Jaime David Moreno Zúñiga. Es un ciudadano chileno que está pronto a cumplir los 60 años, es un deportista de alto rendimiento que se ha dedicado a hacer salvavidas en distintas piscinas de colonias de aquí de Santiago y que además ha participado en proyectos de las municipalidades de Renca y de La Florida como entrenador de básquetbol para adolescentes en riesgo social. Mantiene, en cuanto a su arraigo social, una relación de convivencia de más de 23 años con doña María Soledad Abud Valech, con quien vive en el domicilio en que actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno con motivo de una cautelar decretada en la causa que nos convoca. La acusación que pende sobre él respecto del delito de infracción a la ley de armas se refiere a un porte y tenencia ilegal de arma de fuego que constituye claramente un quiebre en su continuo vital que está muy alejado de un ánimo delictivo y que fue una circunstancia que se puede indicar a la ignorancia de mi representado, que pensó que habiendo comprado un arma en forma legítima y teniendo los documentos, él podía portarla. Obviamente se le ha explicado la situación y él entiende que ha cumplido con un delito objetivo y así se ha conducido desde el inicio de esta investigación, donde él entrega voluntariamente el arma que portaba y que no causó ningún daño y que no provocó ningún disparo. Y luego, a posteriori, en la carpeta investigativa, él renuncia a su derecho a guardar silencio y declara cuáles fueron las circunstancias por las cuales él tenía el arma ese día. En este orden de cosas, mi representado se encuentra desde el 15 de febrero del 2017 sujeto a medidas cautelares por estos hechos, por los que fue formalizado. No alcanzó a estar 2 meses en arresto domiciliario nocturno, el cual cumplió en forma rigurosa y por ello hubo una sustitución de la medida cautelar y desde el 12 de abril a la fecha él se encuentra en arresto domiciliario nocturno, que también consta en los antecedentes y en los informes de Carabineros, que él ha cumplido estrictamente. El día 11 de mayo de este año se encuentra fijada una audiencia de preparación de juicio oral o de juicio abreviado, puesto que existe para mi representado una oferta concreta del Ministerio Público para poder someterse a las reglas del juicio abreviado conforme lo dispone el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal. Aquello implica que la oferta de sanción que está siendo ofrecida a mi representado es inferior a los 5 años de presidio menor en su grado máximo y además esto, unido a su extracto de filiación y antecedentes libre de anotaciones pretéritas e incluso me parece importante indicar que a sus 60 años en el registro del Sistema de Apoyo a Fiscales, SAF, no registra ni siquiera alguna suspensión condicional u otra salida alternativa, puesto que nunca ha sido imputado por ningún delito. Y en esos términos, como ha sido su conducta desde el inicio de la investigación y durante el procedimiento, él está en disposición de aceptar la oferta del Ministerio Público para poder arribar a un juicio abreviado. Juicio abreviado en el que se le aplicaría una sanción que, de no mediar la disposición que reclamamos como inconstitucional ante sus señorías excelentísimas del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, le permitiría acceder a una pena sustitutiva y no a un cumplimiento de pena efectiva. Y en este sentido, sus señorías excelentísimas, no quiero cansarlos con lo que han sido los propios principios constitucionales vulnerados, establecidos en la jurisprudencia prácticamente unánime de este excelentísimo tribunal, y solamente y brevemente indicaré que
se vulnera en la aplicación del caso concreto de mi representado el principio de la dignidad de la persona humana consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, en cuanto de él, teniendo todos los requisitos para poder ser merecedor de una pena sustitutiva de libertad, está siendo tratado de una manera inequitativa, puesto que con la aplicación del precepto que nosotros cuestionamos, el juez estaría imposibilitado de otorgarle una pena sustitutiva a la pena de privación de libertad. En este orden de cosas entendemos que la pena no es una mera retribución, que el Estado no puede perseguir al individuo para que tenga que pagar hechos con algún otro hecho gravoso que le imponga, sino que también existen finalidades de retribución, de resociabilización, y por ello en la ley 18.216 contempla penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, que debiera ser la última ratio, y que, de no poder ser aplicada en el caso de mi representado, evidentemente atentaría contra su dignidad. Asimismo, se conculca el principio de no discriminación e igualdad ante la ley establecidos en los artículos 1 y 5, inciso 2 de la Carta Fundamental, que señala el artículo 1 que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo que implica una prohibición al Estado de discriminar en forma arbitraria, es decir, de tratar de manera distinta a personas que se encuentran en la misma situación. Y en ese sentido está, por ejemplo, establecido que otro delito de peligro abstracto, como lo sería la asociación ilícita, y que incluso en el artículo 292, en relación con el 293, número 1 del Código Penal, tienen una sanción mayor que el delito por el cual está acusado mi representado, sí podría ser beneficiario de penas y sustitutivas, y no el caso de mi representado, lo que a nuestro juicio implica una discriminación arbitraria. Por último, se conculca el principio de racionalidad y justicia o principio de proporcionalidad. Por tanto, la norma cuya inconstitucionalidad se requiere se aleja de determinar la gravedad de un delito en cuanto al quantum de la pena, que es lo que se ha entendido siempre en nuestro derecho, y se detiene a considerarlo según su naturaleza. Y en este sentido, también resulta desproporcionado y irracional la aplicación del artículo 1 y 2 de la ley 18.216 en el caso concreto de mi representado, por lo cual solicito a sus señorías excelentísimas tengan a bien acoger este requerimiento, declarando inconstitucional la aplicación del artículo ya referido en el caso concreto RIT 1441-2017 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Muy bien. Enseguida, por el requerente en la causa ROL 4182, tiene la palabra don Luis Urrutia Letelier, también por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de don Luis Rubio Elgueta, solicitando se acoja el requerimiento presentado por esta parte y en consecuencia se declare inconstitucional la norma del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. Pues bien, mi representado se encuentra reformalizado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. El 11 de junio del año pasado fue formalizado y desde en esa fecha se impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Luego, el 27 de diciembre del año pasado también, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto dicha medida cautelar de prisión preventiva en atención a que contaba con antecedentes que hacían refutar la participación de mi representado en los delitos por los cuales se encontraba formalizado. Actualmente mi representado se encuentra en libertad y desde el 28 de febrero del presente año se encuentra con arresto domiciliario nocturno. Pues bien, la investigación sigue abierta, su señoría excelentísima, respecto al tráfico de droga. Esta parte alega absoluta inocencia, buscará la absolución de mi representado. En poder de él no se ha encontrado droga. Mi representado además cuenta con irreprochable conducta anterior,
cuenta con una actividad ilícita que desarrolla, que es la compraventa de vehículos, tiene un taller y compraventa de vehículos, lo cual ha sido acreditado también en la investigación, que sigue abierta, como señalé. Pues bien, respecto a la tenencia ilegal de arma de fuego, objetivamente esta fue encontrada en el domicilio de mi representado. En atención a ello, necesariamente deberá haber un juicio abreviado o oral, y toda vez que la pena asignada al delito excluye la posibilidad de una salida alternativa, que es una suspensión condicional del procedimiento de acuerdo reparatorio, y por lo tanto deberá haber un juicio en el cual muy presumiblemente será aplicada la norma del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, la cual, bueno, mi representado cumple con cada uno de los requisitos para poder acceder y optar a una pena sustitutiva, y el único impedimento para ello es que se aplique la norma en cuestión. Y ahí es donde radica la trascendencia de que se declare inaplicable en el presente caso. Es por ello, sus señorías excelentísimas, que solicito acoger el requerimiento presentado por esta parte. Muy bien. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas roles 4.122, 4.147, 4.160, 4.161, 4.173, 4.182 y 4.207, tiene la palabra don César Bunge Rebolledo, también por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en el representante del Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad presentados en las causas ya señaladas por lo siguiente. El excelentísimo tribunal, respecto a la norma del artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas, el Ministerio Público estima que esta norma no es contraria a la Constitución, toda vez que no se infringe la igualdad de la ley, ya que simplemente esta norma persigue ser más rigurosa en el tratamiento penal de ciertos delitos y que la pena que establece el legislador sea determinada dentro de esos márgenes que estableció la ley y no pueda ser objeto de rebaja. Además, entendemos que esta norma del artículo 17 letra B no es extraña a nuestro ordenamiento jurídico, todas que normas similares las podemos encontrar en el Código Penal en el artículo 449 y en el artículo 196 bis de la ley 18.290 sobre tránsito. Además, excelentísimo tribunal, entendemos que la norma del artículo 17 letra B no es desproporcionada si se considera la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos respecto a los cuales se aplica. Entendemos, excelentísimo tribunal, que el aumento de severidad en el tratamiento penal de ciertos delitos es un resorte exclusivo del legislador. Finalmente, respecto a este punto, señalar que este excelentísimo tribunal ya ha señalado en reiterada jurisprudencia que el artículo 17 letra B no es contrario a la Constitución. En cuanto al requerimiento 4182-2017, el Ministerio Público además se opone a la solicitud de inaplicabilidad del artículo 1º y 2 de la ley 18.216, toda que en primer lugar, respecto de Luis Rubio Elgueta, está formalizado por 2 delitos. Estamos hablando de un tráfico ilícito de drogas, que tiene una pena de crimen, parte de una pena de 5 años y 1 día, con la cual, entiende el Ministerio Público, queda fuera de toda pena sustitutiva. En el sentido, el requiriente de inaplicabilidad en ningún caso se ha pronunciado sobre cómo se eludiría la aplicación en el caso concreto del inciso final del artículo 1º de la ley 18.216 establecido por la ley 20.931, que señala en este caso cuando se han cometido varios delitos se debe hacer una sumatoria de penas. En este caso estamos hablando de un tráfico, una pena de 5 años y 1 día, y además un delito de porte de arma de fuego que parte entre año y 1 día, con lo cual la sumatoria de esa pena lo deja fuera de toda posibilidad de pena sustitutiva. Además, estamos hablando de una organización que se incautó más de 77 kilos de cocaína, lo cual nos parece bastante grave. Estamos hablando de bienes jurídicos afectados a salud pública y orden público, con lo cual, y además con la forma de comisión, estamos hablando de un tráfico donde hay armas involucradas, creemos que en ningún caso podría ser procedente una pena sustitutiva respecto a este señor, con lo cual entendemos que el requerimiento, como dije, no se hace cargo a aquello, por tanto no señala cómo tendría aplicación en el caso concreto, con lo cual debe ser rechazado. Respecto al segundo requerimiento, el rol 4207, en este caso, excelentísimo tribunal, señalar que la requiriente se encuentra formalizada por delito de robo en lugar habitado, porque en este caso, en compañía de otro sujeto, procedió a hacer una llamada telefónica a una casa particular, donde habló con la asesora del hogar. Se procede mediante engaño a conseguir que la asesora posteriormente le permita el acceso al domicilio, donde sustraen diversas especies de valor que la recurrente después se lleva en el vehículo junto a un coimputado, y posteriormente fue detenida. Se encontró un papel con la clave de la cuenta del cajero automático del dueño de casa,
y además se consiguió una entrada y registro donde se incautaron 4 cartuchos de municiones. Entendemos, Suría, que como ya dije, en este caso estamos hablando de un robo de lugar habitado, más un delito de tenencia de municiones, con lo cual la pena se debe sumar, conforme al inciso final del artículo primero de la ley 18.016, con lo cual esta persona tampoco tendría derecho a pena sustitutiva, y el requiriente en este caso, como digo, no se hace cargo cómo en este caso sería procedente aquello. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, hacemos el rechazo de todos los requerimientos presentados. Bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Al Ministerio Público yo, Sí. por favor, en la causa rol 4207. Sí, señor. Paola Tolosa Quirós. El domicilio particular de esta señora es Pehuenches 9950, comuna de Peñalolén, que pertenecía a otra persona, ¿no? Está inscrita en nombre de otra persona. Posteriormente hace un registro a la policía y en el domicilio de la imputada, en este, encuentra los 4 cartuchos de 9 milímetros. ¿Cómo determina el Ministerio Público que es ella la tenedora de esas municiones y no las otras personas, el propietario del inmueble? Lamentablemente, señor, no le podría contestar, desconozco los detalles de la investigación, pero entiendo que como digo, está formalizada por esos delitos y por lo tanto nos corresponde oponernos en base a aquello. No, pero ¿no conoce usted cuál es la lógica del Ministerio cuando No es conozco, un Suría, como digo, el contenido domicilio? de la carpeta investigativa, entonces no le podría responder. Ya, como usted se refiere a los hechos, yo le pregunto Señor. sobre los hechos. Muchas gracias. Terminada la audiencia.